Muy buenos días, jóvenes. Soy Miss Elianet Uscanga. Vamos a dar continuidad y vamos a finalizar el día de hoy con lo que es el proyecto 14, proyecto que iniciaron la semana pasada con el maestro San Miguel y que yo di continuidad a partir del día lunes. Bien, el día de hoy le doy la más cordial bienvenida a su clase de Español 3 con el tema que vamos a continuar abordando, que es escribir obras teatrales, que pertenece al proyecto número 14 y nuestro ámbito es literatura. ¿Por qué literatura? Porque tenemos que leer, analizar y comprender lo que son las dichas obras de teatro. En esta ocasión vamos a iniciar con lo que son, a descubrir o a definir lo que es el teatro. Por un lado, les voy a compartir lo siguiente. El teatro es un medio para reflexionar y comprender las distintas realidades y conflictos de la experiencia humana. Ese es un punto muy importante que deben tomar en cuenta. Siguiente punto relevante. El teatro presenta situaciones de la vida social, destacando algún aspecto relevante desde un punto de vista crítico que nos permita ver la realidad con otros ojos. En esta presentación yo les estoy poniendo al final, jóvenes, una imagen que quiero compartir con cada uno de ustedes, en donde les estoy mostrando una imagen de lo que es el teatro. Obviamente aquí no aparece nadie, en verdad, ni personajes, ni escenografía, ni nada, porque solo estamos aquí analizando lo que es el teatro. Vamos al siguiente. Acciones y diálogos. Recuerden que en esta ocasión vamos a estar trabajando 3 subtemas muy importantes, que son acciones, diálogos y acotaciones. Aquí vamos a darnos cuenta, vamos a percibir que hay una gran diferencia entre uno y otro punto también. Antes de iniciar con las acciones y los diálogos, jóvenes, les quiero compartir algo muy importante que hay que considerar. Es decir, la función social del teatro. ¿Qué nos dice esto? La función social del teatro nos dice que toda obra dramática refleja de alguna manera a la sociedad a la que representa sus hábitos, sus valores y sus creencias. Es decir, todo lo que nosotros representamos o lo que los artistas representan en un escenario son parte fundamental de lo que son los valores, las creencias y nuestros hábitos. Ahora bien, continuamos con las acciones y diálogos. Nos dice que para escribir una obra de teatro hay que distinguir entre acciones y diálogos de los personajes y la historia en su conjunto. Los diálogos de una obra de teatro brindan información sobre el conflicto y las características de los personajes y contribuyen a la progresión de acción dramática. Es decir, jóvenes, entre acciones y diálogos hay una gran diferencia. Vamos a observar las imágenes que yo les presento en este momento. Y ahí podemos notar que una de las gran diferencias es que en las acciones es lo que realizan, es decir, lo que realizamos cada uno de los personajes o cada una de las personas que están involucradas en el escenario. Ahí podemos observar cuáles serían las acciones, los movimientos físicos que están haciendo los personajes. Y en la otra imagen podemos percatar que hay de cierta manera un ejemplo de lo que es un diálogo. El diálogo es todo aquello que dan a conocer y que transmiten cada uno de los personajes, es decir, el mensaje que nos proporcionan, el mensaje que nos brindan. Por eso es que hay una gran diferencia entre acciones y diálogos. En las acciones es lo que vamos a realizar físicamente con nuestro cuerpo, es decir, el giro que le vamos a dar, el movimiento que le vamos a dar, nuestros gestos, nuestros movimientos. Y los diálogos es completamente diferente. En los diálogos vamos a compartir y a transmitir el mensaje de nuestra obra.
puntos importantes que debemos tomar en cuenta para la realización de nuestra obra son los signos de puntuación. En los signos de puntuación son característicos los textos dramáticos y hay signos que se usan como los signos de puntuación siempre lo vamos a estar utilizando para cualquier situación, pero en este caso vamos a reflejar ciertos signos de puntuación, es decir, nos vamos a enfocar nada más en algunos signos de puntuación. Por lo tanto, signos de puntuación que vamos a utilizar, los 2 puntos o el guión largo. Los 2 puntos o el guión largo introducen los parlamentos de los personajes, es decir, el diálogo que nos quieren transmitir. En tanto que los paréntesis se usan para las acotaciones. Las acotaciones las vamos a estar viendo posteriormente, el día de hoy, pero las vamos a estar viendo posteriormente. Otro signo muy importante que utilizamos en nuestras obras de teatro son los signos de exclamación, los signos de interrogación y los puntos suspensivos. Bien, ahora, me permito mostrarle estas imágenes, jóvenes. Lo hice con la mejor intención de que sea algo sumamente interesante para ustedes, de que de cierta manera les cautive más, ¿verdad? Entonces, los signos de admiración, ¿para qué nos sirven, jóvenes? Aquí lo dice, yo soy la admiración, me sorprendo por todo, estoy siempre al principio y al final de frases exclamativas, es decir, todo aquello que nos provoque sorpresa, emociones, nostalgia, amor, felicidad, enojo. Todo eso lo debemos trabajar por medio de los signos de admiración. Hay que tomar en cuenta que deben de tener los 2 signos, el signo de apertura y el signo de cierre. Bien, ahora dice, yo soy el guión y me encargo de unir palabras y otros elementos. También introduzco diálogos de personajes y aclaraciones en el texto. ¿Y qué es lo que estamos trabajando en nuestra obra de teatro? Diálogos de personajes. Por lo tanto, el guión es un elemento fundamental para este tema. Ahora bien, dice, yo soy la interrogación. El signo de interrogación indica que la oración da interrogativa, es decir, para que yo pueda cautivar, también tengo que tener mis signos de interrogación porque me voy a hacer ciertas preguntas. Ejemplo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Para ello, yo voy a utilizar lo que son los signos de interrogación. Retomemos también, como se los dije, en los signos de admiración, que deben de tener tanto el signo de apertura como el signo de cierre, es decir, debe tener los 2 signos. Si solo colocamos el signo de apertura y no cerramos la pregunta, nuestra pregunta no tendría sentido y no tendría coherencia, por lo tanto, no estaría bien formulada. Por ende, debemos tomar en cuenta que debe tener nuestro signo de interrogación de apertura y nuestro signo de interrogación de cierre. Ahora vamos a otro punto importante, nuestros puntos suspensivos. Ellos son relevantes en nuestras obras de teatro. Escuchen bien, presten mucha atención. Dice, al final de una oración no terminada, utilizamos los puntos suspensivos. Al final de una enumeración incompleta, también utilizamos puntos suspensivos. Para indicar la omisión de un párrafo, también utilizamos puntos suspensivos. Aquí vamos a utilizar los puntos suspensivos cuando pasemos de una escena a otra, ¿verdad? De un diálogo a otro. Es decir, no culminamos con el diálogo y entonces colocamos nuestros puntos suspensivos para que nos deje cautivado y podamos analizar y entender que esto no ha terminado, que va a continuar posteriormente, porque no se colocó el punto final, solo se colocaron los puntos suspensivos, es decir, que está haciendo una pausa para dar continuidad posteriormente.
Ahora bien, vamos con el punto o con el subtema de las acotaciones. Bien, las acotaciones ayudan a comprender la situación y proporcionan la información necesaria para la representación del texto dramático. Van dirigidas a quienes leen o montan la obra, con el propósito de que se entienda lo que ocurre en escena. Es decir, las acotaciones las emplea directamente el personaje, pero también vamos a ver qué nos dice más adelante. Las acotaciones te proporcionan información sobre los personajes, el tiempo, el espacio, la escenografía y el ambiente. Las acciones o las características de la intervención y la ubicación en escena de los personajes. Recordemos, jóvenes, o recapitulemos que yo les mencionaba en clases anteriores de esta semana elementos muy importantes. Les hablé sobre la escenografía también, les hablé sobre el ambiente, sobre el lugar. Recuerden que el lugar nunca va a cambiar, jóvenes, es decir, siempre va a ser el mismo lugar. Lo único que cambia es la escenografía y van a ir variando las escenas, es decir, la escena 1, escena 2 y así sucesivamente. Eso sí va a cambiar, pero el lugar no va a cambiar porque siempre nos vamos a enfocar en un determinado lugar, es decir, ya sea en un teatro, en un salón de clases o hasta en la propia sala de nuestras casas, ¿verdad? Entonces, si nos enfocamos ahí, nos damos cuenta que el lugar no cambia, el lugar sigue siendo el mismo. Lo único que va a cambiar es parte de nuestra escenografía, porque vamos a ir modificando de acuerdo a las necesidades que tengamos. Ahora bien, acotaciones, indicaciones que deja el autor sobre la escenografía, lo que ya les mencionaba, sobre decorado, música, iluminación. Es decir, en la escenografía vamos a utilizar diferentes tipos de decorado, vamos a emplear algún tipo de música que más nos llame la atención o que sea acorde a la situación. También vamos a utilizar o emplear lo que es la iluminación y la actuación de los personajes, la situación sobre el escenario, los movimientos, tono de voz, gestos, etcétera. Eso también es parte fundamental de lo que son las acotaciones. Y estas suelen aparecer marcadas por tipografías, es decir, las tipografías que podemos tomar en cuenta es aquello que yo les mencioné como los signos de puntuación. Esto forman parte de las tipografías. Ahí nos habla que son paréntesis, es la letra en cursiva, dependiendo el tipo de letra que queramos trabajar. Aquí, jóvenes, les estoy compartiendo algunas escenas de una obra muy interesante que es La Bella y la Bestia. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes observan, no puse todas las escenas, ¿verdad? Solo puse 3 y podemos analizar que la escena 1 no tiene nada que ver con la escena 2 y con la escena 3. Son escenas completamente diferentes. Vuelvo a repetir, el lugar no cambia, jóvenes, el lugar no va a variar, el lugar siempre va a ser el mismo. Lo que se va a ir moviendo son las escenas y la escenografía, que es lo que va a ir cambiando para darle otro ritmo u otro sentido a lo que es nuestra representación. Pero vuelvo a repetir, el lugar no cambia, solo las escenas y y la escenografía. También es muy importante que retomemos que para poder llevar a cabo la realización o escribir lo que es la obra de teatro, deben considerar en cuenta un punto muy importante que ya les había compartido en la clase anterior, que es seleccionar el tema. Es decir, antes de iniciar con todo este procedimiento, debemos seleccionar el tema que queremos proyectar. Debe ser un tema de interés muy personal o de interés muy particular. Es decir, si no estamos interesados en dicho tema, no podemos
proseguir o no podemos continuar con el avance de este proyecto. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos avanzar y finalizar lo que es el proyecto, tenemos que aterrizar y tenemos que tener bien claro y bien definido el tema que queremos abordar. Ese tema puede ser, como ya se los había compartido, puede ser de amor, puede ser de nostalgia, puede ser de algún suceso que ustedes quieran compartir, que ya vivieron y que les pareció muy interesante y que les gustaría retomarlo y revivirlo, también lo pueden tomar en cuenta. Ya que ustedes seleccionaron el tema y ya están tienen su fin en mente bien claro sobre el tema que van a transmitir, sobre el tema que van a compartir, entonces ya empiezan a planear lo que es su obra de teatro y ya ahí van a tomar en cuenta lo que son los personajes, lo que es el lugar, lo que es el ambiente, lo que es el escenario. Y ya cuando ustedes tengan todo eso, pues van a ir definiendo cuál es la función de cada uno, ¿verdad? Cuál va a ser la función de los personajes, cuál va a ser la función del escenario, cuál va a ser la función de la escenografía, qué finalidad o qué fin tienen las acciones, que es completamente diferente las acciones a los diálogos, porque en las acciones nadie transmite ningún mensaje. En las acciones solo es el movimiento que se hace físicamente o que hace físicamente cada personaje. Y ya en los diálogos, pues es completamente diferente, porque en los diálogos se comparte lo que quiere dar a conocer cada uno de los personajes. Por otro lado, es muy importante que yo les mencione este punto, que inclusive ustedes lo pueden encontrar en la página 245 de su libro. Información sobre las acotaciones, es decir, en dónde podemos trabajar directamente las acotaciones. Las acotaciones deben brindar información sobre los personajes. Ese es un punto muy importante y punto fundamental. 2, las acotaciones también informan sobre el tiempo y el espacio, es decir, el tiempo que se va a determinar y en el espacio que se va a desarrollar. Las acotaciones también proporcionan información de las acciones o las características de la intervención. Vuelvo a repetir, hay gran diferencia entre las acciones, diálogos y acotaciones. Las acotaciones nos sirven para proporcionar información sobre los elementos importantes que yo les estoy mencionando. Y también proporcionan información sobre la ubicación en escena de los personajes. Cada uno de estos es completamente diferente, jóvenes. Acciones, diálogos, acotaciones, selección del tema, planeación, son elementos completamente diferentes. Bien, jóvenes, esto es ya para finalizar lo que es nuestro proyecto 14. Nuevamente vamos a estar trabajando con ustedes con un proyecto nuevo, un proyecto diferente, ¿verdad? Me despido de ustedes, deseo que tengan un excelente fin de semana.